Te damos la bienvenida a una nueva lección de este curso introductorio de Internet, la web y el mundo de la programación en Yo Quiero Programar. Llegó el momento de que hagas un ejercicio. Esto es una asignación. Vamos a poner en práctica algunos conceptos vistos en la última lección donde exploramos cómo funciona la web. Por eso te invitamos a analizar sitios web. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias a herramientas de desarrollador que están ocultas en los navegadores web. Navegador como el que estás utilizando en este preciso momento para ver esta lección. Y hablando de lecciones, en la lección anterior habíamos explorado 3 elementos fundamentales que hacen posible que la web funcione. Por un lado, habíamos nombrado los recursos, que los recursos podían ser documentos HTML, imágenes y otro tipo de archivos. El segundo elemento son las direcciones únicas. Esto permite que cada recurso que antes mencionábamos tenga una dirección específica, una URL, y pueda ser accedido por el navegador web. Y el tercer elemento es el protocolo, específicamente el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que permite que los clientes, o sea los navegadores web y los servidores web, se comuniquen entre sí. Pero fuimos un poquito más allá en la lección anterior. También describimos cómo funciona la web. En este sentido, diferenciamos entre cliente y servidor. En la parte de cliente tenemos a los navegadores web. En la parte de servidor tenemos a los servidores web. Los servidores web son los que alojan los recursos antes mencionados. Documentos HTML, imágenes y otro tipo de archivos que ahora vamos a ver cuáles son esos otros tipos de archivos. Cuando desde un navegador web tipeamos una URL, por ejemplo mipagina.com/documento.html o simplemente mipagina.com, gracias al protocolo HTTP y gracias a la resolución de nombres, resolución DNS que convierte mipagina.com en una dirección IP, llegamos al servidor web y este servidor web va a buscar cada uno de los recursos que son solicitados por el navegador web. Cuando entramos a un sitio web, por ejemplo mipagina.com, se solicitan varios recursos, no solamente uno. En el caso de conosur.tech tenemos el logo, imágenes, videos, iconos. Hay un montón de recursos que se solicitan desde el navegador cuando ingresamos a una página. El servidor web, gracias también al protocolo HTTP, devuelve al navegador web cada uno de los recursos solicitados y el navegador web dibuja en pantalla todos esos elementos. Históricamente el navegador web ha comprendido, entendido HTML, CSS y JavaScript. JavaScript como único lenguaje de programación que un navegador web podía interpretar. Esto ha cambiado desde la salida de WebAssembly. WebAssembly permite que otros lenguajes de programación distintos a JavaScript puedan ser utilizados por un navegador web, de una manera simplista explicado. Cuando nosotros visitamos sitios web, normalmente hacemos el uso de un tipo de operación, de un tipo de verbo HTTP que es el GET. Estamos solicitando información al servidor web. Pero esto no siempre es así. Muchas veces somos nosotros desde el navegador web los que enviamos información al servidor web para que el servidor web la procese. Por ejemplo, cuando estamos dejando un comentario en algún foro, dejando un comentario en el sitio web de conosur.tech, cuando subimos una foto en Facebook, cuando subimos una foto en Instagram, cuando pedimos comida y seleccionamos la comida que queremos pedir desde una aplicación en una página web. Si nosotros enviamos información desde el navegador web, para que esto llegue al servidor hacemos utilización de una operación llamada POST. Estos son dos verbos, dos operaciones que permiten el protocolo HTTP. No son los únicos verbos, hay más verbos en el protocolo. Pero acá nombramos GET y POST. Y el servidor web, cuando recibe esa información, normalmente la procesa y la guarda en una base de datos. ¿Para qué? Para después recuperarla y volvérsela a mostrar al navegador web cuando sea necesario. Por ejemplo, si nosotros hacemos un pedido de comida, el servidor web procesa ese pedido, la guarda nuestro pedido en una base de datos y luego cuando nosotros queremos consultar los pedidos que hemos hecho, los recupera y nos los vuelve a mostrar. Esto es en resumen lo que hemos visto de cómo funciona la web. Llegó el momento de ponerlo en práctica, ver realmente cómo podemos experimentar utilizando herramientas de desarrollador en nuestro navegador web para poder ver
los tipos de verbos que estamos utilizando, si es get o post, para poder ver la URL de cada uno de los recursos y cómo se van solicitando, cómo el navegador web recibe cada uno de los recursos del servidor web, el logo, el video, el icono, las imágenes, los archivos JavaScript, archivos de hojas de cascada CSS. Vamos a experimentar todo esto. El paso a paso, las instrucciones de qué es lo que tenés que experimentar, lo vas a tener en el sistema de aprendizaje de conosur.tech en detalle. Y acompañado por este video vas a poder poner pausa e ir siguiendo las instrucciones que te vamos dando. Te invitamos a poner manos a la obra y vamos a experimentar un poquito con la web. En pantalla tenemos un navegador web. Un navegador web como podés tener vos en este mismo momento. Estamos en modo incógnito, in private. Esto se hace desde los 3 puntitos y solemos tener en los navegadores una opción que dice New in Private Windows o New Incógnito Windows o nueva ventana de incógnito, dependiendo del idioma en el que tengas el sistema operativo, el navegador web. Nosotros vamos a ingresar a un sitio web. Por ejemplo, vamos a ingresar a yoquieroprogramar.conosur.tech. Esto lo que va a hacer es abrir nuestro sitio. Básicamente lo que vemos acá es nuestro sitio web abierto. Fíjense que se descargan todas las imágenes, los textos, los estilos, nuestros patrocinadores y demás. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa por detrás de todo esto. Lo que vamos a hacer es apretar F12 en nuestro teclado. Si nosotros apretamos F12, dependiendo el navegador web que tengas en este preciso momento, te podría aparecer alguna pantalla como esta, diciendo, ¿querés abrir las opciones, las herramientas de desarrollador de Microsoft Edge? También lo que podríamos hacer, muy simple, es hacer botón derecho sobre la pantalla e ir a la parte de inspeccionar, inspect. Esto lo que va a hacer es abrir en nuestro navegador las mismas herramientas que lograríamos abrir si apretamos F12. Puede haber diferencias de ventanas que pide alguna autorización. En mi caso me pide una autorización y yo le digo abrir las DevTools. Cuando abrimos las DevTools se nos abre un mundo nuevo, se nos abre una ventana nueva, la pantalla se nos divide y aquí lo que estamos viendo tenemos varias solapas que pueden ir desde Welcome, Elementos, Consola, Source, Red o Network, Performance. Nosotros vamos a trabajar sobre Network, sobre Red. Fíjense lo siguiente, lo que yo voy a estar haciendo es refrescando la página. Voy a apretar F5 en el teclado o le voy a dar refrescar aquí, refresh a nuestra página web. Y vamos a notar algo maravilloso. Fíjense lo que empieza a pasar aquí. Empieza a traquear las herramientas de desarrollador a través de la solapa Network, a través de la solapa Redes, cada uno de los elementos que se requieren, cada uno de los recursos que están alojados en el servidor web y que requiere la página. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el primer requerimiento, que es la página yoquieroprogramar.conosur.tech, que es un documento, el tipo es documento HTML. Y luego se empiezan a descargar los diferentes tipos de recursos. En este caso, por ejemplo, archivos.js. Fíjense que cada uno de estos elementos tiene un inicializador, es decir, alguien solicita que esos elementos tienen que ser cargados. En este caso es la página yoquieroprogramar.conosur.tech. Pero no solamente se descargan scripts, tipos de archivo script, sino que también se descargan, por ejemplo, elementos como fotos. Por ejemplo, los banners. Si aquí entramos a yo quiero programar -banner-web-5.png, hacemos un clic. Fíjense que se nos va a abrir en una vista previa, puede ser que se nos descargue el header, pero si yo voy a preview, a vista previa, si nos descarga el elemento que estamos viendo aquí en pantalla, que es un fondo. Si yo hago un clic en banner web 3, se nos siguen descargando los diferentes tipos de elementos. Yo voy a cerrar esto desde la cruz. Lo mismo sucede con los iconos. Por ejemplo, si vamos aquí al icono de diplomados 150 por 150, se nos descarga el elemento del diplomado, este elemento que vemos aquí. Fíjense que cada recurso de la página, que en este caso son fotos,
tiene una URL. ¿Cómo descubro la URL? Primero me puedo parar sobre el recurso y fíjense que aquí se me describe que la URL es itwmsg.infinityupload/site/53/21 toda una URL específica. Yo puedo hacer botón derecho sobre este recurso, sobre este elemento, puedo ir a copiar y copiar la dirección del elemento. Y si yo abro una nueva solapa y la pego y aprieto Enter, fíjense que accedo, gracias a la URL, a la dirección única del elemento, al elemento específico, lo que te contamos que sucede en cómo funciona la web. Te invitamos a explorar, a visitar la página que vos quieras. Vamos a probar con otra. Yo abro otra solapa. Y por ejemplo, voy a ingresar a YouTube, al YouTube de Cono Sur Tech. Vamos a esperar que se abra el sitio web. Y fíjense lo siguiente, lo mismo, si yo aprieto F12, se me van a abrir las herramientas de desarrollador. La pantalla se me va a subdividir. Tengo que elegir la solapa Network o redes. Si ya ingresaste al anterior, te va a quedar esto. Y fíjense que se van descargando los elementos. Si volvemos a hacer F5 o refrescamos la página, que es el YouTube de Cono Sur Tech, fíjense que YouTube empieza a solicitar los elementos. Cada recurso que es solicitado tiene una URL. Vamos a mostrar más ejemplos de todo esto. Por ejemplo, el Favicon 32x32. El Favicon 32x32 es el iconito de YouTube. El iconito que aparece aquí arriba. A esto se le llama Favicon. Es el iconito de la solapa. De la misma manera, a ver, vamos a buscar más elementos. A ver, por ejemplo, esta imagen, que se llama hqdefault.jpg. Si hacemos un clic, fíjense que aparece un icono que se llama, una imagen que se llama InspireTech, que probablemente sea la imagen en miniatura de alguno de los videos que nosotros tenemos. Así podemos recorrer todos los elementos que querramos. Por ejemplo, BioOpen21. Por ejemplo, este video de LatinoNet de Gerardo Mesa. Cada recurso que nosotros vemos en la página web es un recurso que se solicita al servidor web y que podemos ver, podemos visualizar gracias a las herramientas de desarrollador. Si yo hago botón derecho, copy, y hago un copy, link address o dirección del link, y yo esto lo pego en otra solapa, aunque sea, fíjense que la URL en este caso tiene un montón de letras, números posteriores, yo hago un clic y veo el recurso, veo la imagen en miniatura del video. Señoras y señores, así funciona la web. Pero vamos a explorar algunas cositas más que nos dan las herramientas de desarrollador. Por ejemplo, primero, acá vemos un estatus. El estatus que solemos ver es 200. El estatus 200 es un estatus, un código HTTP que ya vamos a aprender cuando empecemos a meternos en este mundo de la programación web. El estatus 200 significa que el recurso fue encontrado y que es devuelto al navegador web. Acá tenemos tipos de recursos, por ejemplo, recursos de tipo fuente, hojas de estilo. Esto es interesante. Vamos a hacer un clic, fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros acá tenemos el detalle del archivo CSS que fue solicitado. Recuerden que CSS son hojas de estilo en cascada, es lo que me permiten de alguna manera formatear mi sitio web, darle estilos. Color de letra, color de fondo, estilo de letra, tamaño. Fíjense que todo está acá. Ya vamos a aprender en el diplomado de HTML y CSS a construir este tipo de archivos. ¿Qué más? Vamos a buscar un tipo de elemento que sea script. Vamos a ver un archivo de JavaScript. Lo mismo, si nosotros hacemos un clic si nosotros hacemos un clic, lo vamos a poder ver aquí en la parte de preview de una manera linda, con colores. Esto es programación. Lo que están viendo en pantalla en este momento es programación en el lenguaje llamado JavaScript, que ustedes van a aprender en el diplomado número 3 de Yo Quiero Programar. Yo lo que podría hacer sobre ese mismo archivo es botón derecho, copy, link address.
abrimos una nueva solapa y cuando ingresamos la URL de ese recurso, que en este caso el recurso se llama web component-sd.js, yo acá lo que tengo en pantalla, lo que me muestra el navegador en pantalla, es el archivo JavaScript. Esto es programación. Claramente ustedes quizás ven esto y no entiendan nada, no se preocupen. YouTube es un sitio web complejo, que tiene una programación compleja. Nosotros vamos a empezar desde archivos o desde programación simple de JavaScript y lo vamos a ir complejizando a medida que vaya pasando el tiempo. Pero fíjense que cada recurso tiene una URL. ¿Qué más? Tenemos un estatus. El estatus 200 es que fue encontrado y que lo devuelve en pantalla, pero tenemos otros códigos de estatus. 302, ¿qué más? 204. Podemos llegar a tener el código de estatus 500, que no es muy lindo recibirlo porque eso significa que hay un error en el recurso cuando lo tratamos de acceder. Ya analizamos que existen diferentes tipos de archivos, entre ellos, por ejemplo, documentos HTML, archivos de texto HTML, scripts, imágenes, hojas de estilo en cascada o style sheet. Acá tenemos, la columna inicializador, el tamaño, el tiempo que demoró el servidor web en responder y en enviar ese recurso. Por ejemplo, acá tenemos un elemento que esta imagen GIF tardó 237 milisegundos. 0.2 segundos tardó en enviarnos el servidor web ese elemento. Y aquí, en el waterfall, tenemos la secuencia, cuándo fue devuelto cada elemento, como en una línea de tiempo. Podemos acceder a más cosas a través de las herramientas de desarrollador de un navegador web. Si nosotros hacemos botón derecho, siempre estando en la solapa network, botón derecho en las columnas, y vamos a la parte de método, acá se nos muestra el método que utilizamos. Por ejemplo, el método get, obtener información del servidor web. Pero también podríamos encontrarlos con un método que es el método post. Ustedes me dirán, pero yo no envié nada de información. No que ustedes sepan, pero sí el navegador web envió información en nombre nuestra. Por eso fíjense que aquí tenemos los métodos get y post, tal cual se los describimos en cómo funciona la web. Fíjense que todavía no aprendimos a programar, no aprendimos nada sobre HTML, CSS y JavaScript, pero ya estamos analizando, gracias a las herramientas de desarrollador de un navegador web que estaban ahí ocultas y quizás no conocías que existían, estamos analizando todo lo que sucede por detrás de escena. No solamente podemos acceder al método, también podemos acceder al protocolo. Fíjense que en este caso el protocolo es H2 o H3. Estamos hablando de la versión de HTTP, del protocolo Hypertext Transfer Protocol. Si nosotros accedemos a otros sitios, por ejemplo, Conosur, ya habíamos ingresado, pero vamos a ingresar a conosur.tech. Aquí lo que van a notar cuando se carga conosur.tech es que se nos cargan todos los elementos. Acá tenemos absolutamente todas las entradas. Si nosotros apretamos F12 nuevamente y abrimos las herramientas de desarrollador, nos vamos a encontrar dentro de la solapa network. Tenemos que volver a refrescar la página para que se registre todos los recursos que están siendo solicitados al servidor web. Pero fíjense lo siguiente, aquí tenemos métodos get, status, protocolo, H2 y H3, o el tipo de protocolo que es Hypertext Transfer Protocol, solamente se muestra la H. Puede ser que en algunos sitios web que visites veas HTTP 1.1, que es la versión anterior del protocolo. Y tenemos un montón de información para explorar. Los invitamos a ustedes a habilitar diferentes tipos de columnas. Algunas las van a entender más, otras las van a entender menos, pero es muy lindo empezar a explorar todo esto, ¿sí? Por supuesto, acá tenemos una línea de tiempo. Fíjense que nosotros podemos cubrir una línea de tiempo para entender, a medida que fue pasando el tiempo, que fueron pasando los segundos, los milisegundos, qué tipo de elementos fueron solicitados. Se nos indica también qué tipo de elementos fueron bloqueados, el motivo del por qué. Si nosotros hacemos un clic, nosotros vamos a ingresar aquí en el header, en el encabezado del pedido, y vamos a tener un montón de información. Muchísima
muchísima información de cada request, de cada solicitud y de cada envío de información que hicimos a través de los métodos GET y POST hacia y desde el servidor web. Los invitamos a explorar, a hacer este ejercicio con las páginas que a ustedes se les ocurra. Google.com, algún periódico digital, algún sitio web que ustedes visitan normalmente. Abran las herramientas de desarrollador y exploren, pongan en práctica esto que vimos en forma teórica de cómo funciona la web. Más detalles en el sistema de aprendizaje de esta lección van a tener sobre las asignaciones. Y no se olviden que como esto es un ejercicio, es una tarea, van a tener que explícitamente indicar que hicieron todas las pruebas y todas las actividades que les estamos proponiendo. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y te invitamos a continuar con nuestro sistema de aprendizaje, continuar con este proceso de aprendizaje en este curso introductorio que habla sobre Internet, sobre la web y sobre el mundo, hermoso mundo de la programación. Nos vemos en la próxima lección.